Bien, yo acá traje una Biblia, un Nuevo Testamento, perdón, de Dios habla hoy. ¿Alguno tiene esta versión? ¿Vos la tenés? Justo que la traje y la trajiste no. Bueno, no importa. Porque está bueno por ahí ver los textos desde otras versiones. Esto se acopla. Bien, vamos a buscar en Romanos. Capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Versículo 18. Vamos a tener ahí abierto, ¿sí? Bien. Vamos a leer un poquito antes, ¿qué les parece? ¿Sí? Vamos a leer desde el versículo 16, como para ir viendo cómo iba la cosa. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, o sea, Abraham, dice que creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Bien, creo que si hay cuando uno piensa en la esperanza, creo que no puede haber otro ejemplo como el de Abraham, ¿no? Y yo pensaba en cuántas veces uno cree que los personajes bíblicos eran personas, era Abraham, era una persona que creía en Dios, que nada lo movía, que tenía, no tenía debilidades. A veces hasta llegamos a pensar que como que son tan santos, ¿no? Es como que canonizamos a los personajes bíblicos, ¿no? A veces como que están tan lejos de nosotros. Sin embargo, la Biblia siempre se encargó de mostrar a estos personajes, la palabra de Dios, Dios mismo se encargó de mostrar a estos personajes, pero a su vez de mostrar que eran tan débiles y tan iguales a vos y a mí, y que en realidad no los diferenciaba mucho de nosotros. Sin embargo, dice que... andamos bárbaro. Sin embargo, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Voy a sacar los anteojos porque me molesta. La Biblia nos menciona a este Abraham como el padre de ¿qué? El padre de la fe. Dios lo elige para que a partir de él, naciera toda una nación. ¿Para quién? Para Dios mismo, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan lo que dice Colosenses 1:16? ¿O lo tienen más o menos así parafraseado? ¿Vieron que a veces dice algo así? No. Bueno, el que lo quiere buscar. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahí está, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, Dios elige a Abraham
para crear una nación para Él mismo, ¿no? ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Fíjense que a partir de lo que pasó en el huerto del Edén, Dios buscando una solución a ese problema que se creó en el huerto del Edén, donde había una relación perfecta entre Dios y el hombre, se quiebra a partir de ¿qué? Del pecado. Pero Dios, que es grande en misericordia, piensa en este plan de tal manera que pueda achicarse o cerrarse esa brecha que abrió el mismo hombre a causa del pecado. Entonces, para restaurar esto, es que lo elige Abraham. Y desde Abraham, él crea toda una nación de la cual proviene el mismo Rey y Señor Jesucristo. ¿O no? Dios, Jesucristo mismo, viene desde esa raíz, desde Abraham. Fíjense que lo interesante es que Dios lo elige a Abraham, no porque era la mejor persona en el mundo, no porque era genial, era re piola, no porque era bueno, sino que lo elige porque él tenía un propósito, ¿sí? Y no terminaba con Abraham ese propósito. No terminaba con el mismo pueblo de Israel ese propósito. Nosotros hoy somos parte de ese propósito que Dios tuvo con Abraham hace tantos años atrás. Así que Dios lo elige para reconciliar a toda la humanidad a Dios mismo. A través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, Dios reconcilia a la humanidad, pero lo elige a Abraham. Ahora fíjense, yo me imaginaba esta situación, ¿no? Cuando dice en Génesis 12, del 2 y 3, dice, a ver, ¿qué dice Dani? ¿Lo tenemos ahí? Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Así que esta es la promesa que Dios le hace a Abraham. Dios le dice que va a tener tanta descendencia como las estrellas del cielo. A ver si esta la vencida. Prepárate porque hola, 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 no sale. Hola, ahí está. Hola. Bien. Bueno, decíamos entonces que Dios le había prometido a Abraham, ¿qué cosa? ¿No quiere? Hoy no sé qué pasa, le pusieron mano al... ¿Oraron? A veces hay que empezar desde la casa. Bueno, no sé qué pasa hoy con el sonido, está mal. Pero no importa. Decíamos entonces, ya no me acuerdo qué decía. Que Dios le había prometido a Abraham. ¿Lo cambio otra vez? Ya está, déjelo así, no hay problema. No importa. Chicos, yo no estoy acostumbrada a que no me hagan estas cosas. Era el carro. Bueno, no, ahí está. Bien, decíamos entonces, Dios le había, a ver si me ayudan, porque ya me perdí. Dios le había prometido a Abraham que tendría ¿qué? Una descendencia como las estrellas del cielo, ¿sí? Como la arena del mar. Ahora, en ese momento, Dios ¿qué tenía? Abraham ¿qué tenía? ¿Qué tenía Abraham? Era un hombre rico, tenía muchos sirvientes, tenía mucho ganado, tenía una esposa, tenía un sobrino, ¿qué más?
como que tenía todo lo que se puede esperar, ¿no? Que uno puede querer, como para decir, bueno, estoy bárbaro, estoy bien, puedo hacer mi vida. Pero resulta ser que Dios le dice que le iba a dar de él iba a descender una gran nación. ¿Qué le faltaba a Abraham? Descendencia. Le faltaba descendencia. Pero fíjense que lo curioso de esto es que dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Yo me imaginaba en toda esta situación, ¿no? Porque Abraham era un hombre grande. Fíjense lo que dice más adelante. El versículo 19, a ver si alguien lo puede leer. Hola, se cortó, chicos, no me escucharon. Si alguien lo puede leer, el versículo 19 de Romanos. Perdón, si eso es... Además su fe no flaqueó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Bien, ahí tenemos dos terribles impedimentos. Hoy hablábamos de los impedimentos, ¿vieron? Ahí tenemos dos tremendos impedimentos. Primero, que Abraham tenía casi 100 años, era un hombre grande. Ustedes imagínense. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chicos que tendrían alrededor de 8, 9, 10 años, me acuerdo que mi suegra, que era re linda mujer, ¿no? Y le gustaban mucho a los chicos, pero me acuerdo que yo en ese tiempo empecé a trabajar y ella me los cuidaba. Yo te ayudo, yo te los cuido, vos no te hagas problema. Entonces yo salía a trabajar. Claro, me di cuenta que ella estaba un poquito grande para volver a empezar, después de tantos años de haber criado 4 varones como eran sus hijos. Volver a empezar era una etapa difícil para ella, ¿no? Entonces imagínense ahora, y eso que era joven, que tendría 50 y largos, pero empezar otra vez. Ustedes imagínense a Abraham, casi 100 años, y tener que criar, educar a un hijo. A veces, a mí me gustan los padres cuando son bien jóvenes porque es como que uno no se olvida tanto de su niñez. Y de alguna manera, esa es una impresión particular, obviamente, de alguna manera es como que tenemos más tolerancia. Se lo digo yo, que mi primer hijo nació cuando tenía 18 años. Es como que tenemos más tolerancia, como que somos todavía un poco niños. Y como que los bancamos un poquito más, me parece. Es una impresión particular. Haciendo referencia a esto de Abraham, ¿no? 100 años. Ustedes imagínense con 100 años empezar a criar y educar un hijo. Yo creo que era algo bastante difícil, pero no importa. 100 años no es nada, dijo Abraham, y le dio para adelante. Pero tenía otro impedimento. La esterilidad. Aparte, por más que no sea estéril, Sara ya tenía un poquito, 10 años menos que Abraham, ¿no? Pero imagínense eso, ya ella había pasado la menopausia, ya no tenía forma de tener, o sea, científicamente no era posible que ella tenga un hijo, ¿sí? Era estéril, no podía tener un hijo. Pero dice que Abraham, ¿qué hizo? Se puso a pensar, dijo, no, mira, Señor, la verdad que es bastante difícil lo que me pedís. Es bastante difícil, no va a ser posible esta situación. Sin embargo, ¿qué dice que hizo Abraham? Creyó. Y dice, él creyó en esperanza contra esperanza. A ver qué dice ahí, Gallo, la versión tuya. Es distinta la que tenemos. La leo. Sí, la Dios habla hoy. ¿Qué versículo? ¿El 18? El 18. Claro. Cuando yo no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Y así vino a ser padre de muchas naciones conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de sus descendientes. Bien. 18. Dice, cuando ya no había esperanza,
Abraham tuvo esperanza. ¿Sí? ¿Quién tiene la internacional? Dale, a ver. Contra toda esperanza, dice, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Bien, fíjense, no, él, a pesar de las imposibilidades, a pesar de las cosas que, si uno se pone a pensar razonablemente, era imposible que suceda. Pero dice que Abraham creyó, aunque no había esperanza. En esperanza contra esperanza. Hay dos versiones más que tengo acá anotadas. Una, la nueva traducción viviente, que se me fue malo, que siempre tiene esa traducción, dice: aún cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios se lo había dicho. Esa será la cantidad de descendientes que tendrás. ¿En qué se basaba su esperanza? En lo que Dios le había dicho, en lo que Dios le había prometido. O sea, él no miró lo suyo, él miró a Dios. Y pensando en esto, realmente nos encontramos muchas veces nosotros, ¿no? En situación, ¿hasta qué punto yo creo lo que Dios prometió? ¿Hasta qué punto yo tengo esperanza? ¿Hasta qué punto yo sé que Dios va a hacer las cosas que Él prometió? Teniendo en cuenta algo muy importante, que si bien el mundo, la esperanza para el mundo está basada en uno mismo. La esperanza está basada, buscando en los diccionarios encontraba esto, que la esperanza está basada en el hombre mismo. Dice, bueno, un diccionario en inglés, confianza en que ocurrirá o se logrará lo que se desea. Una, ¿no? En Wikipedia dice: la esperanza es un estado de ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados a eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo en su conjunto. Esa es lo que el mundo, en general, todas las definiciones que encontraba más o menos tenían esa perspectiva, ¿no? Desde el hombre mismo, desde el ser humano. La esperanza es algo que lo que el hombre desea lograr. Pero acá Dios tenía un propósito, y la esperanza de Abraham no estaba basada en su propio deseo, en lo que él anhelaba, en lo que él quería, sino que la esperanza estaba basada en lo que Dios quería hacer, en los propósitos de Dios. Entonces es muy importante que cuando nos encontramos ante ciertas circunstancias, ante una promesa de Dios y ante ciertas circunstancias, no creer en nosotros mismos. Nosotros no somos el enfoque es Dios. Por lo tanto, tenemos que creerle a Dios, no a nuestras capacidades, a nuestros argumentos, a nuestro razonamiento. Nuestra fe tiene que estar basada en Dios, nuestro enfoque es Él, porque en realidad nosotros somos un instrumento en sus manos. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ese todo, ¿te incluye a vos? Te incluye. Entonces, por lo tanto, si vos fuiste creada por Él por Él y para Él, quiere decir que vos sos un instrumento de Dios en sus manos, como lo fue Abraham en ese momento. Y Abraham creyó, y dice el versículo 20, dice, tampoco, o sea, él ya había visto los impedimentos, que era viejo, que era estéril su esposa, pero dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
acá hay un punto muy importante. Si hay algo que hizo Abraham fue justamente no dudar. Y ante la duda corremos muchos peligros. Cuando uno está en una situación y comienza a tener dudas, hay un tema muy importante ahí. Si hay dudas es porque no crees. Si hay duda es porque no estás tan seguro de lo que Dios puede hacer. Si hay duda, hay que tener cuidado, hay que replantearse uno mismo y dónde estamos parados y dónde estamos fundamentados para nuestro crecimiento. Es muy importante que toda la duda sea despejada, ¿sí? Dios no es un Dios de dudas. Dios es un Dios que cumple. Él dice y lo hace. Él prometió y lo cumplió. Por lo tanto, si vos te ves enfrentándote en una situación X y aún una situación que Dios mismo te ha prometido, entonces si tenés dudas, hay que replantearse la propia vida ante Dios. Hay que ver a dónde está Cristo ahí. Hay que hacer un autoexamen y replantearse ese tema, porque la duda no sirve para los propósitos de Dios. ¿Amén? ¿Se entiende? Laura, ¿puedo leer el 2021? Dale, La versión. dale. Dice, no dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo más fe y confianza. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso Dios lo aceptó como justo. Amén. ¿Y aquella cómo dice, Sandrina? Ay, con anteojos. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Fíjense que dice, como un incrédulo. No dudó, bueno, acá también lo dice así, ¿no? Como un incrédulo. O sea que si tenemos dudas, estamos al horno, ¿o no? Sí. Me llama poderosamente la atención que Bienvenido, Pablo. que a pesar del momento, de la situación, porque realmente era increíble lo que Dios estaba prometiendo, o sea, la promesa era sobrenatural. Me llamó la atención la actitud de Abraham, porque muchas veces nosotros en tiempos de prueba, las emociones, el cansancio, 100 millones de cosas nos tiran abajo, nos ponen de mal humor, o hasta nos lleva a tener malos pensamientos, pero dice que daba gloria a Dios, y estaba convencido de que Dios lo iba a cumplir, que tenía el poder para hacerlo. O sea, yo no sé si teniendo 100 años, gloria a Dios, ¿por qué lo vas a hacer? No vas a ser tan convencido. Claro, sí, es verdad. Plenamente convencido. O sea que no había, yo creo que dice plenamente no era ningún tipo de duda. Él lo creía, estaba totalmente seguro de que Dios lo iba a hacer, porque no estaba confiando en sus propias fuerzas. De hecho, todo estaba en su contra, digamos, ¿no? Desde lo razonable, sino que le estaba confiando en lo que Dios quería hacer. Y aparte esto que Dios quería hacer una nación, ni siquiera era algo para él mismo, sino para toda la humanidad. Pensar en esto, ¿no? Esto de que somos instrumentos en la mano de Dios, esto de que Dios cumple sus promesas porque Él tiene algo más allá de nosotros mismos, y a veces nos vemos encaprichados en querer lograr lo que yo quiero lograr, porque yo quiero, porque yo, cuando en realidad no estamos mirando si Dios, qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios va a hacer. Yo soy un simple instrumento. Si quiere usar mi vida, me va a usar, y si no quiere usar mi vida, no me va a usar. Entonces, ¿por qué voy a estar encaprichada queriendo lograr que Dios cumpla mi deseo como si fuera el genio de la lámpara? No es así. A veces uno tiene estructuras tan fuertes
y no nos damos cuenta que eso nos juega en contra. Pero creemos en Dios, ¿no? Creemos en Dios, pero ante la situación vienen estas cosas, la duda, la incredulidad. Viene, pero bueno, pero el cómo. El cómo no es problema nuestro. Dios dijo que lo iba a hacer y punto. Y de hecho la Biblia, de punta a punta, nos muestra que lo hizo, ¿o no? De hecho vos sos un testimonio de lo que Dios hizo, ¿o no? En aquel entonces, más de 2000 años atrás. Y vos sos un testimonio de que Dios lo hizo. Dios eligió a Abraham y dice que Abraham no dudó, en primer lugar. Y en segundo lugar, me pongo los anteojos, dice, no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando uno, como decía Pablo, ¿no? Ante las situaciones de los impedimentos, es verdad que en medio nos pinchamos, ¿o no? Pero qué importante es fortalecerse dándole gloria a Dios, alabándole, el poder que tiene el adorarle, el alabarle, no solo cantando, sino diciéndolo, hablándolo. Aún qué poder tiene cuando uno puede estar mal, pero si viene una persona que está peor o que nosotros podemos contar de Dios, eso fortalece nuestra vida, ¿o no? Abraham se fortaleció. ¿Pero por qué se fortaleció? Porque su fe no estaba fundada en sí mismo, sino en Dios. Y él creyó. Es algo tremendo. Pero yo quiero dejarte esto en claro. Abraham era un hombre como vos, era una persona que tenía los mismos problemas, debilidades, no tenía más allá. Pero si tenía algún mérito era creerle a Dios. Y yo te desafío también a que puedas creer a lo que Dios está haciendo en tu vida, a que puedas creer sin dudar. Si dudas, tené cuidado porque te estás convirtiendo en un incrédulo, dice. Así que tengan cuidado, más vale afianzarse, fortalecerse en el Señor y decirle, Señor, acá estoy, soy un instrumento en tus manos y estamos para servirle a Él, ¿sí? Y qué lindo que es poder disfrutar de esa esperanza cuando hacemos la voluntad de Dios, ¿sí? Lo hemos experimentado muchas veces. Tenemos promesa, entonces tenemos esperanza. Y trabajemos en pos de esa esperanza y no flaquemos, sino que podamos imitar lo que hizo Abraham. No dudar y fortalecerse en el Señor y dándole gloria a Él. Amén. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Ya estamos sobre la hora, ¿no? Bien, vamos a orar.